Continuamos con nuestra explicación del segundo artículo del Credo Apostólico que nos llevará al tema de los misterios de la vida de Cristo antes de ingresar en el correspondiente al tercer artículo referido a la pasión, muerte y resurrección. Por el pecado original, el hombre ha perdido el paraíso. Pero Dios, que es un Padre tierno y amoroso, no nos ha abandonado al poder de la muerte, sino que nos ha llamado a su propia dicha, el reino que le pedimos en cada Padre nuestro. Ese lugar, ese estado, más bien, del que el paraíso no es más que un anticipo. Y ese reino ya está presente entre nosotros, porque es el mismo Jesús. Jesús, que nos ha dicho al ascender al cielo, yo estaré siempre con ustedes cada día hasta el fin del mundo. Por eso queremos conocer más y más a Jesús, en quien encontramos todos los tesoros de la gracia y la bondad divina. Queremos conocer quién es desde toda la eternidad el Hijo unigénito. ¿Qué significa que se hizo hombre por nosotros y por nuestra salvación? ¿Por qué murió y resucitó al tercer día? Pero también queremos conocer qué nos enseña cada episodio de su vida. Es algo que podemos hacer a lo largo del año, participando en la vida y en la oración de la iglesia. A continuación, voy a ofrecerles un breve resumen de estos momentos especiales de la vida de Cristo. Y es que toda la vida de Cristo es acontecimiento de revelación. Lo que es visible en la vida terrena de Jesús conduce a su misterio invisible, sobre todo al misterio de su filiación divina. Quien me ve a mí, ve al Padre, dice en el Evangelio de Juan. Asimismo, aunque la salvación nos viene plenamente con la cruz y la resurrección, la vida entera de Cristo es misterio de salvación, porque todo lo que Jesús ha hecho, dicho y sufrido tenía como fin salvar al hombre caído y restablecerlo en su vocación de Hijo de Dios. Sería ideal que pudiéramos consagrar un curso entero al estudio de todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio hasta el día en que fue llevado al cielo, ya que cada misterio de su vida nos permite conocer más plenamente su identidad y su misión. A través de todos los gestos y palabras se ha revelado que en él reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente, como dice San Pablo en la carta a los Colosenses, y que él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que podemos hacer ahora es un recorrido, como les decía, abuelo de pájaro, como para provocarnos el deseo de conocer cada vez más estos misterios de su vida. Nos preguntamos cuáles han sido, por empezar, las preparaciones históricas a los misterios de Jesús. Y ante todo, hay una larga esperanza de muchos siglos que revivimos en la celebración litúrgica del tiempo de Adviento, antes de la Navidad. Además de la oscura espera que ha puesto en el corazón de los paganos, Dios ha preparado la venida de su Hijo mediante la antigua alianza, hasta Juan el Bautista, que es el último y el mayor de los profetas. ¿Qué nos enseña el Evangelio sobre los misterios del nacimiento y la infancia de Jesús? En el nacimiento de Jesús, la gloria del cielo se manifiesta en la debilidad de un niño. La circuncisión es signo de su pertenencia al pueblo hebreo y prefiguración de nuestro bautismo. La Epifanía es la manifestación del Rey Mesías de Israel a todos los pueblos. Durante la presentación en el templo, en Simeón y Ana, se concentra toda la expectación de Israel que viene al encuentro de su Salvador. La huida a Egipto y la matanza de los inocentes anuncian
que toda la vida de Cristo estará bajo el signo de la persecución. Su retorno de Egipto recuerda el Éxodo y presenta a Jesús como el nuevo Moisés. Él es el verdadero y definitivo liberador. Aquí ven entonces todos esos episodios o la mayor parte de la vida de la infancia de Jesús puestos en un solo párrafo. Todos estos misterios de la vida de Jesús los revivimos en el tiempo de Navidad, que no es obviamente solamente la noche del 24 de diciembre, sino y el 25, sino durante varias semanas, después de las 4 semanas de Adviento, con las que comienza el año litúrgico a inicios del mes de diciembre. El centro de atención aquí es ciertamente el nacimiento del Salvador. Jesús nació en la humildad de un establo, de una familia pobre. El pesebre, comedero del ganado, estaba instalado en una pared del pobre albergue y éste se encontraba tan lleno que no pudieron encontrar un mejor lugar para recostar al niño porque eran muchos los que habían ido a Belén a causa del censo, como podemos ver al inicio del Evangelio de Lucas. El anonadamiento de la encarnación del que nos habla San Pablo en la carta a los Filipenses incluye las condiciones más humildes y difíciles para el nacimiento de Jesús, con las secuelas que comporta, como la pobreza, la incomprensión, etc. Este niño era aquel que en su vida posterior había de acreditarse con su predicación llena de autoridad, como veremos, y sus milagros, como el Mesías y el Señor, aunque casi nadie viera en el momento de su nacimiento quién era él realmente. Pero precisamente porque en ese momento queda oculta bajo su humanidad la profundidad del misterio, su nacimiento es el signo con el que Dios muestra que Jesús, su Hijo, es un hombre verdadero. En efecto, era conveniente que lo primero que saliese a la luz fuera la realidad de un hombre, para que por él y en él se manifieste Dios. Así como en todo lo demás, en su nacimiento, Jesús se asemeja a sus hermanos para ser un sumo sacerdote misericordioso y expiar los pecados del pueblo, como dice la carta a los hebreos. ¿Qué nos enseña la vida oculta de Jesús en Nazaret, esos 30 años que vivió en el seno de su hogar sin predicar y hacer milagros? Durante la vida oculta en Nazaret, Jesús permanece en silencio, en el silencio de una existencia ordinaria. Nos permite así entrar en comunión con Él en la santidad de la vida cotidiana, hecha de oración, sencillez, trabajo y amor familiar. La sumisión a María y a José, su padre legal, es imagen de la obediencia filial de Jesús al Padre. María y José, con su fe, acogen el misterio de Jesús, aunque no siempre lo comprendan. Jesús fue un niño que recibió de sus padres amor y afecto y fue educado por ellos. De este modo creció en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres, como dice San Lucas. Perteneció a una comunidad rural judía y participó en los rituales religiosos. Aprendió un oficio artesanal y tuvo que mostrar en él sus capacidades. El hecho de que Dios quisiera en Jesús nacer en una familia humana y crecer en ella ha hecho de la familia un lugar de Dios y la ha convertido en el prototipo de la comunidad solidaria. El bautismo de Jesús y su transfiguración señalan respectivamente el inicio y el final de su vida pública, en la que la proclamación del reino de Dios, acompañada de signos de poder, pone de manifiesto su presencia. ¿Por qué Jesús recibe de Juan Bautista el bautismo de conversión para el perdón de los pecados? Jesús recibe este bautismo mm, para inaugurar su vida pública y anticipar el bautismo de su muerte.
Y aunque no había en él pecado alguno, Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, acepta ser condenado entre los pecadores. El Padre lo proclama su Hijo predilecto y el Espíritu viene a posarse sobre él durante el evento del bautismo, como vemos allí en la imagen. El bautismo de Jesús es la prefiguración de nuestro bautismo. Es que bautizar significa sumergir. En su bautismo Jesús se sumergió en la historia de pecado de toda la humanidad. Con ello instituyó un signo. Para redimirnos de nuestros pecados sería sumergido un día en la muerte, pero por el poder de su Padre sería despertado de nuevo a la vida. Los pecadores, soldados, prostitutas, publicanos, salían al encuentro de Juan Bautista porque buscaban el bautismo de conversión para el perdón de los pecados. En realidad, Jesús no necesitaba este bautismo de Juan, pues él no tenía pecado. El hecho de que se sometiera a este bautismo nos demuestra dos cosas. Jesús toma sobre sí nuestros pecados. Jesús ve su bautismo como anticipación de su pasión y su resurrección. Ante este gesto de su disponibilidad a morir por nosotros, se abre el cielo. Tú eres mi Hijo, el amado, le dice el Padre. Pueden verlo en Lucas capítulo 3, versículo 22. ¿Y qué nos revelan las tentaciones de Jesús en el desierto posteriores al bautismo? Las tentaciones de Jesús recapitulan, ¿no? Recogen, sintetizan la tentación de Adán en el paraíso, de la que ya hemos hablado, y las tentaciones de Israel en el desierto. Por ejemplo, en Meribá, que pensaban que iban a morir en el desierto y de pronto salió agua de la roca. Éxodo 17. Satanás tienta a Jesús en su obediencia a la misión que el Padre le ha confiado. Cristo, nuevo Adán, resiste y su victoria anuncia la de su pasión, en la que su amor filial dará su prima prueba de obediencia. La Iglesia se une particularmente a este misterio en el tiempo litúrgico de la Cuaresma, que comienza cada miércoles de ceniza. Hemos visto ya que Cristo es Dios como el Padre y el Espíritu Santo y hombre como nosotros. A la verdadera humanidad de Jesús pertenece la posibilidad de ser tentado, pues en Jesús no tenemos un Salvador incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo como nosotros, menos en el pecado. Cada día el cristiano debe librar un combate que se asemeja al que Cristo libró en el desierto de Judea, donde durante 40 días fue tentado por el diablo. Se trata de un combate espiritual dirigido contra el pecado y en definitiva contra Satanás. Es un combate que implica a toda la persona y que exige una vigilancia atenta y constante. La predicación ya en la forma de anuncio, ya en la de enseñanza, es la característica más relevante de la actividad de Jesús antes del misterio pascual de su pasión, muerte y resurrección. Después del bautismo y las tentaciones, comienza entonces con esta actividad de predicación. Jesús se presenta como maestro, didáscalos, y es llamado así en el Nuevo Testamento, donde el término es usado también de manera absoluta como sinónimo de Jesús, el Maestro. Ahora bien, el tema principal de la predicación de Jesús es el reino, el Malkut, en hebreo, Basileia en griego. Cuando Jesús al inicio del Evangelio de Marcos dice el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios ha llegado, quiere indicar que la soberanía de Dios sobre el mundo se hace realidad de un modo nuevo en la historia. Este reino comprometido por la rebelión del pecado debía ser restablecido por una intervención soberana de Dios y de su Mesías.
Si el tiempo se ha cumplido, es porque Jesús anuncia como inminente esta intervención. Sin embargo, antes de su realización escatológica definitiva, al final de los tiempos, el reino se presenta con comienzos humildes y misteriosos que se verán continuamente impugnados, como rechazados. ¿Quién es invitado a formar parte del reino de Dios anunciado y realizado por Jesús? Jesús invita a todos los hombres a entrar en el reino de Dios. Aún el peor de los pecadores es llamado a convertirse y aceptar la infinita misericordia del Padre. Nadie debe sentirse excluido. El reino pertenece ya aquí en la tierra a quienes lo acogen con corazón humilde. A ellos les son revelados los misterios del reino de Dios. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, dice San Pablo en la primera carta a Timoteo. El reino de Dios comienza en las personas que se dejan transformar por el amor de Dios. Según la experiencia de Jesús, son sobre todo los pobres y los pequeños. La predicación, el reino de Dios es para ellos especialmente. Bueno, la predicación del reino que realizaba Jesús iba acompañada de milagros, que no eran una representación mágica. Jesús estaba lleno de poder del amor salvífico de Dios. Ya las fuentes más antiguas nos informan de numerosos milagros, incluso de resurrecciones de muertos, como confirmación del anuncio de Jesús. Pero si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios, dice en Mateo 12:28. Los milagros sucedieron en lugares públicos, las personas afectadas eran conocidas a veces incluso por su nombre, por ejemplo, el ciego Bartimeo o la suegra de Pedro. También hubo milagros que representaban para el entorno judío delitos escandalosos, por ejemplo, la curación de un paralítico en sábado, la curación de leprosos, y que, sin embargo, no fueron negados por los judíos contemporáneos de Jesús, una prueba de que son hechos históricos. ¿Por qué Jesús manifiesta el reino mediante signos y milagros? Jesús acompaña su palabra con signos y milagros para atestiguar que el reino está presente en él, el Mesías. Si bien cura a algunas personas, Él no ha venido para abolir todos los males de esta tierra, sino ante todo para librarnos de la esclavitud del pecado. La expulsión de los demonios anuncia que su cruz se alzará victoriosa sobre el príncipe de este mundo. Jesús tenía un gran círculo de discípulos a su alrededor, eran hombres y mujeres. De este círculo elige a 12 hombres a los que llamó apóstoles. Lucas 6:12. Los apóstoles recibieron de él una formación especial y diferentes tareas, y los envió a proclamar el reino de Dios y a curar, dice Lucas. Jesús llevó consigo solo a estos 12 apóstoles a la última cena, donde les encargó: haced esto en memoria mía. Los apóstoles se convirtieron en testigos de la resurrección y garantes de su vida, de su verdad, perdón. Después de la muerte de Jesús, continuaron su misión, eligieron a sucesores para su ministerio, que son los obispos. Los sucesores de los apóstoles ejercen en nuestros días los poderes otorgados por Jesús. Gobiernan, enseñan y celebran los misterios divinos, con el auxilio de los presbíteros. La unión de los apóstoles se convirtió en el fundamento de la unidad de la Iglesia. Entre los 12 destaca una vez más Pedro, a quien Jesús le otorgó una autoridad especial. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, dice en Mateo 16. En esta posición especial de Pedro entre los apóstoles tiene su origen justamente el ministerio del Papa hoy.
León XIV. ¿Qué autoridad confiere Jesús a sus apóstoles en el reino? Aquí me adelanté. ¿Mm? Jesús elige a los 12 futuros testigos de su resurrección y los hace partícipes de su misión y de su autoridad para enseñar, absolver los pecados, edificar y gobernar la iglesia, como decía. En este colegio, Pedro recibe las llaves del reino y ocupa el primer puesto con la misión de custodiar la fe en su integridad y de confirmar en ella a sus hermanos. Una forma distinta de decir lo mismo. Y ahora sí, entonces, la transfiguración del Señor. ¿Mm? Unas palabras sobre este gran misterio que se sitúa al final de la vida pública de Jesús, ¿sí? La transfiguración a la que sigue su entrada en Jerusalén. ¿Por qué se transfiguró Jesús en el monte? El Padre quería manifestar ya en la vida terrena de Jesús la gloria divina de su Hijo. La transfiguración de Cristo tenía que ayudar después a los discípulos a comprender su muerte y resurrección. ¿Cuál es entonces el significado de la transfiguración? En la transfiguración de Jesús aparece ante todo la Trinidad, el Padre en la voz, el Hijo en el hombre y el Espíritu en la nube luminosa. Al evocar junto a Moisés y Elías su partida, su salida de este mundo, Jesús muestra que su gloria pasa a través de la cruz y otorga un anticipo de su resurrección y de su gloria, de su gloriosa venida, que transfigurará este miserable cuerpo nuestro en un cuerpo glorioso como el suyo. ¿Mm? Se tiene la gracia de vivir una fuerte experiencia de Dios, nos dice el Papa Benedicto, es como si se viviera algo semejante a lo que sucedió a los discípulos durante la transfiguración. Por un momento se gusta anticipadamente algo de lo que constituirá la bienaventuranza del paraíso. En general se trata de breves experiencias que Dios concede a veces, especialmente con vistas a duras pruebas. ¿Mm? Ambas cosas nos van a tocar tarde o temprano. ¿Mm? Los evangelios nos dicen que luego de la transfiguración en el monte Jesús descendió a Jerusalén. ¿Cómo tuvo lugar la entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén? En el tiempo establecido, Jesús decide subir a esta ciudad para sufrir su pasión, muerte y resurrección. Como rey Mesías que manifiesta la venida del reino, entra en la ciudad montado sobre un asno y es acogido por los pequeños, cuya aclamación es recogida en el Sanctus de la misa. Cuando decimos santo, 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 añadimos, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana, sálvanos.